¿por qué quizás nosotros, y cuando digo nosotros digo los colegas y quienes estamos en los medios de comunicación, nos sentimos un poco en la obligación, pero también en la instancia, en el tener que preguntar sobre candidaturas? ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Es porque no podemos entender bien cómo el Frente procesa las decisiones? ¿Por qué es que tenemos que terminar, o en este caso arrancar preguntándote? Y bueno, yo creo que ahí se puede analizar desde varios aspectos, pero como tú decías que cuesta entender como el Frente, eso puede ser una opción, pero también está la opción de entender por qué que no todos los partidos manejan los mismos tiempos y se manejan las decisiones o se toman las decisiones de la misma forma. Entonces eso es lo que hace que, claro, si un partido se mueve y empieza a tirar nombres, a promover, necesariamente aparece la inquietud y bueno, y desde el otro lado, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a presentar? Yo hago un análisis un poco desde lo que fue la situación anterior. Yo digo que fue un proceso de llegar a aquella candidatura que fue hija de una coyuntura particular y que no fue que se venía elaborando eso para llegar al objetivo de la candidatura. Fue algo que apareció, que empezó a circular el nombre como una alternativa a las diferentes sensibilidades que se presentaban en las candidaturas. Y en ese sentido, un grupo de compañeros y compañeras entendieron que podía llevar adelante esa tarea. Cosa que, tengo que decirlo, desde el primer momento, a mí me generó un impacto, un análisis, muchas conversaciones con distintas personas, hasta decir, bueno, el apoyo está, el respaldo está, hay gente que se comprometió a trabajar y así lo hizo. Y bueno, nos largamos en ese proceso, que fue una construcción desde cero en lo que es lo político partidario, está claro. Y con un gran esfuerzo en lo personal de acercarme a las temáticas de un gobierno departamental que realmente no manejaba. Y bueno, hubo que sentarse a estudiar. Uno como ciudadano puede tener una imagen general y una idea de determinadas cuestiones, pero cuando va al fondo se encuentra que mucho más amplio, ¿no? Exactamente. Y eso fue el inicio de un proceso, porque lejos está de eso poder decir que fue... No, eso es una construcción permanente. De las compañeras y compañeros que se comprometieron en la elaboración, desde lo que fue en unas circunstancias particulares de la fuerza política, una campaña. No nos olvidemos que tuvimos un comando de campaña, en ese momento no teníamos... la presidencia, ¿no? Fueron circunstancias muy particulares, muy difíciles, que nos enseñaron muchas cosas, que también nos hicieron ver que teníamos algunas fortalezas que teníamos que seguir trabajando, también las debilidades, por supuesto, y así se llega a esa candidatura. Yo digo, bueno, sí, fue un proceso, fue una etapa, eso quedó. Por supuesto, como te digo, quedan aprendizajes, quedan enseñanzas y queda acumulación de cosas. Ahora, si eso va a servir en estas nuevas circunstancias o no, eso no lo sabemos, hay que sentarse a analizar. Y en este momento el Frente Amplio no está abocado a pensar a las candidaturas. Hasta el momento esa discusión en lo que es la orgánica del Frente Amplio no está dada. Pueden haber comentarios, pueden haber rumores de pasillo, pueden haber, en ese sentido, como te digo, que se esté conversando así, pero no en lo orgánico. Entonces, nosotros entendemos que hay un proceso que hacer, que es de elaboración de una propuesta programática primero, porque si no está clara cuál es la alternativa de gobierno que nosotros le vamos a presentar a la ciudadanía y cuáles son las propuestas concretas que entendemos para llevar adelante, es muy difícil pensar en las personas. Las personas después tienen que llevar eso adelante y ser los portavoces. Y para el Frente Amplio se tiene que poner de acuerdo de que quiénes pueden llevar adelante esa propuesta, quiénes las pueden comunicar mejor a la población, quién le puede llegar mejor a la población, quién puede representar ese proyecto político que es del Frente Amplio. No es de un candidato o una candidata. Y eso yo creo que son las diferencias que tal vez hacen que sea más difícil de entender por qué los tiempos del Frente Amplio, por qué los procesos del Frente Amplio. Y que sí, que cuando conversamos y discutimos entre muchos, yo creo que las decisiones son más ricas, son más potentes, pero sin duda llevan más tiempo.
No, está claro. A ver, y esto no es que era una lanza por mí. Yo lo entiendo. El agregado que yo le hago es, independientemente de que, además yo no le voy a marcar la agenda del Frente Amplio, no es mi intención ni mucho menos, pero el agregado que hago es, si a toda esta discusión amplia, que comparto, cuanto más amplia, más rica, eso es sin duda, le agregamos una cuotita de la estrategia de los que ganan, tenés más chance de ganar. Y no es un poco, no diría traicionar, pero no es un poco atentar contra la causa si no aprovechamos la potencialidad que ya tenemos. Y tu candidatura fue una en todo este proceso que vos decís, el desempeño electoral fue muy bueno, hacia adentro y hacia afuera, la construcción de la figura, que yo sé al Frente no le gusta, pero las figuras existen y son importantes. No hay que ponerlo también en ese análisis, en esa discusión entre todos, digamos. Y como te decía, esto que al Frente no le gusta, no lo veo tan así. Lo que pasa es que es el proyecto político colectivo lo que prima sobre las personas. Las personas después somos funcionales, o no sé si es la palabra más adecuada, pero a ese proyecto político. Entonces, si eso no lo consolidamos, no lo reafirmamos, no le damos forma concreta de realidad, que yo creo que ahí es el gran desafío que nosotros tenemos, esto de observar y teorizar sobre la realidad y después las propuestas concretas, eso a mí es algo que me desvela esa preocupación, ¿no? De poder canalizarlo así, que la gente entienda que con eso que yo le estoy hablando le va a solucionar un problema real que tiene en lo cotidiano. Eso es un desafío tremendo. Es por ahí que el Frente se preocupa y que, bueno, hay que seguir siempre trabajando en ese sentido. Y después, las personas, que sí, indudablemente una persona puede ser más confiable, ser menos confiable, tener mayor visibilidad y más conocido o conocida. Eso son elementos, pero que vienen como en un segundo plano. Y cuando tú me decís, desde el otro lado es lo ganador o son los elementos ganadores, yo no sé si es eso, si es la visibilidad o es desde dónde se paran para hacer la campaña. Con qué recursos, con qué visibilidad, con qué llegada a los territorios desde cargos de gestión que, bueno, están trabajando y bueno, pero a su vez, en forma paralela van haciendo trabajo político. O sea, no pasa solo porque el tiempo con que decidan los candidatos o candidatas. No te voy a apurar porque no se trata de eso, pero entonces la eventual candidatura depende del proceso. Es una nueva coyuntura, lógicamente, tiene otras realidades. Llegado el momento, ¿vemos en qué situación estamos? Totalmente. Sí, creo que es así. Eso, en el momento que el Frente Amplio considere que es para discutir las candidaturas, conversaremos de todos esos aspectos y se tratará de tomar la mejor decisión para el Frente Amplio. ¿Cuál es la prioridad no para hoy? Una persona. ¿Cuál es la prioridad hoy? Es la construcción de este proyecto que yo te decía. Porque algunos me dicen, bueno, esto se ha dicho varias veces, pero sin gobierno nacional la chance en lo departamental es muy pequeña. Y hay otros que me dicen, bueno, son procesos absolutamente diferentes, mirá los números, andá a la historia electoral del departamento y te vas a dar cuenta que los procesos son diferentes. ¿Vos creés que hay algo de esto? Yo te digo esto de que como lo que proponemos es una alternativa, otro modelo de sociedad, ¿no? Es por supuesto lo nacional fundamental. Lo fundamental para luego aterrizarlo a lo territorial. Y hasta cronológicamente, primero tenemos que encargarnos de trabajar duro por un gobierno nacional. Y después vendrá la etapa del trabajo por el gobierno departamental, que obviamente las características cambian, pero ya hemos tenido 3 gobiernos frente amplistas que en ninguno de esos, incluso aquel de la mayoría amplia del 2004, logró trasladarse a lo departamental. O sea que hay cierta independencia de eso, pero como proyecto político lo llevamos juntos, ¿no? Está claro que tuvimos la pandemia en el medio, y esto que conversamos incluso mucho más fuera de micrófonos que al aire,
¿En qué momento pasó todo esto que pasó, ¿no? Esta dificultad para medir el tiempo. En cualquier caso, y comenzando otro proceso, ¿cómo está San José en comparación a lo que conversábamos hace 2 años y medio, 3 años? Es una buena pregunta eso, ¿no? Porque pueden haber algunas cosas que sean más... Más allá de las expectativas que la campaña generaba, porque a todos... Vos te parás en el lugar que te quieras parar y las campañas electorales generan expectativas en la gente. Sí. Buena base de esto es generar expectativa en la gente, pero digo... Y que la gente, yo entiendo que genuinamente deposita confianza, ¿no? En las nuevas propuestas. E incluso en las nuevas propuestas desde los que ya eran gobierno y que estaban en lo medular de ese gobierno. No eran cargos que estaban, ahí... No, era de los definidores de la política de ese gobierno departamental. De todas formas, a pesar de la disconformidad que se manifestaba en todas las recorridas y en todas las conversaciones, porque yo siempre digo, no era solo los frente amplistas que nos planteaban disconformidad con la gestión anterior, de todas formas después eso no se tradujo en un resultado electoral. Entonces yo creo que ahí lo que hay es realmente, genuinamente, la ciudadanía de San José entendió que iba a ser diferente esa gestión. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es si fue realmente, o si viene siendo. Hacia ahí la pregunta, ¿no? Digo, creo que apuntaba a eso. ¿Es una gestión diferente? Es una gestión. A mí me parece que hay aspectos que tal vez se visualizan desde afuera. Esto, tal vez lo del diálogo, ¿no? La mayor conciliación. De todas formas, el diálogo, yo siempre digo, no es solo escuchar al que opina distinto, escucharlo y ya está. También es ir incorporando las propuestas que vienen desde ese otro lado, porque si yo solo escucho y te digo, muy bien, todo precioso, me encanta, déjame el papelito acá, y después eso va a un cajón y nadie lo mira o nadie lo tiene en cuenta, o lo que es peor, lo tienen en cuenta, pero nunca dicen de dónde vino el proyecto, de dónde vino la idea, o se le hace modificaciones, tomo lo que me sirve y lo otro lo dejo, y eso yo creo que no es un diálogo genuino, ¿no? Es un diálogo como intencionado y, bueno, difícil. Tal vez en ese sentido. En las obras, en las grandes obras y los grandes reclamos de estos, que no hay que olvidarse que reiteradas gestiones prometían cosas que se iban a solucionar y que seguían pasando y no se concretaban. Ahora tenemos, por ejemplo, anuncios y ponen fechas, y las fechas las van corriendo, de cuándo se concreta, pero siguen diciendo que se soluciona en este periodo. Yo cada vez que escucho una noticia de eso, me refiero, por ejemplo, al tema vertedero de Ciudad del Plata y el área de transición para el tema de los recicladores, me refiero a las personas que viven en zonas inundables, me refiero a la construcción del centro cívico. Todos esos temas de larga reclamo están en la agenda. Eso hay que reconocerlo, que están en la agenda. Ojalá lo veamos concretado, porque que se habla de ellos y que se promete hace mucho. Ahora nos muestran firmas de convenios, firmas como que hay un proceso que se está creando, que por el bien de la ciudadanía de San José, bienvenido sea si se concreta. Y ojalá que así, vamos. Cuando llegue el momento, habrá que evaluar, que va a ser obviamente al final del periodo, si eso se logró o no. O sea que en ese sentido puede haber algunos matices. Ahora, también es cierto que esta administración viene lidiando con un déficit en cuanto a lo financiero, ¿no? Un déficit acumulado que es una mochila muy pesada, que si bien durante la campaña se lo menospreció, o se lo quiso invisibilizar, mejor dicho, y restarle importancia, era de ver que iba a empezar a marcarle la gestión a la intendenta. Sí. Todos sabíamos que estaba, además, por otra parte. Bueno, creo que se está trabajando en ese sentido, haciendo un esfuerzo muy grande, pero el esfuerzo, bueno, queda todavía por delante unos años, veremos. Ojalá que no pase, que lo pueda resolver y que no le pare todos los proyectos y propuestas que tiene sobre la mesa.